Estamos en la tutoría número 3 de nuestra asignatura de Economía Fundamentos de Microeconomía, que ya sabéis que está en el primer trimestre del tercer curso del grado de Trabajo Social. Y vamos a seguir con las diferentes... Estábamos en la segunda parte del tema 1, ¿recordáis? Y estábamos viendo los diferentes modelos en economía, ¿verdad? Habíamos visto uno, vamos a ir siguiendo con los otros dos modelos que vienen en el libro. Voy a compartir con vosotros pantalla. Un segundito, lo vamos a poner a pantalla completa, que es más fácil. Eso es. Perfecto. Y lo ponemos por aquí. Ahí está. Bueno, lo vamos a poner en modo proyección, que creo que se va a ver todavía mejor. Bien, aquí tenemos el modelo primero que nosotros estuvimos explicando el otro día, que era muy sencillito. Recordáis, el modelo se llamaba Frontera de Posibilidades de Producción. ¿Para qué nos servía? Pues nos servía para saber si, por ejemplo, en una fábrica o en un recinto o en un sistema económico o lo que sea, dada una serie de circunstancias, no tocamos nada más, ¿vale? Veíamos la capacidad que tenía esa fábrica, por ejemplo, para producir en función de dos posibles productos que tuviese que producir. Habíamos puesto el ejemplo precisamente de esta fábrica que podía o producir Dreamliners, que son vehículos que vuelan chiquititos, o aviones pequeños, ¿vale? Entonces, digamos que la fábrica o la factoría o esa línea o cadena de montaje, lo que hacía era, o fabrico, si solamente me dedico a una cosa, puedo fabricar 30 Dreamliners, o bien, si solo fabrico aviones pequeños, podría llegar hasta 40. Todo lo que esté de esa posibilidad, frontera de posibilidades de producción, decíamos que era alcanzable, pero cuando además llegaba al tope, a la línea, recordáis, decíamos que es alcanzable y eficiente en la producción. Y ahí podíamos jugar nosotros pues, con las cantidades que necesitásemos en esas, por ejemplo, fábricas o factorías que nosotros estuviéramos trabajando. Evidentemente, todo lo que esté por encima de la línea, pues eso no se podría fabricar porque no es posible en esa fábrica, no da para más, ¿vale? Por eso se llama frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué he vuelto para atrás? Pues muy fácil. Porque bueno, habíamos visto el modelo que no era lo mismo los 10 primeros aviones que los 10 últimos, los 20 primeros que los 20 últimos, no todo era exactamente igual, sino que el sistema era más eficiente, eficaz o rentable dependiendo de las cantidades, ¿no? Y eso nos lo daba una curva que nos iba dando información, ¿vale? Bien, ¿por qué hemos vuelto atrás? Porque necesitamos tener la cabeza en el modelo de frontera de posibilidades de producción, porque entendiendo el modelo de frontera de posibilidades de producción, ya sabemos el modelo 2. Esto es rapidísimo, rapidísimo. Vamos a ver modelo 2. Bueno, el modelo 1 estuvimos viendo las diferentes cuestiones que hacían que se desplazara, recordáis la curva, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el modelo 2. En verdad, ¿en qué consiste el modelo 2? Bueno, primero le vamos a poner nombre. Es el modelo de ventaja comparativa. Ventaja comparativa. ¿Qué es lo que compara? ¿Qué ventaja? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Lo que hace es comparar dos fronteras de posibilidades de producción. Pues ya sabiendo una, le metemos otra y ya está. Esto ya lo hemos resuelto. Bueno, técnicamente de la siguiente manera, ¿vale? Para entender bien el modelo, vamos a utilizar las posibilidades de producción de dos países. Imaginaros que nosotros tenemos en dos países distintos, en este caso es Estados Unidos y Brasil, ¿vale? Dos fábricas exactamente que se dedican a lo mismo. En una, Estados Unidos, una pedazo de fábrica, fijaros, cantidad de aviones grandes que puede producir. Si solo su FPP, su frontera de posibilidades de producción, tú ya lo conocéis, podría o fabricar 30 aviones grandes o si solo se dedica a las pequeñas, podría fabricar hasta 40 aviones, un montón de aviones. Bueno, pues esa fábrica está en Estados Unidos, ¿vale? O ese país podría con su sistema, su industria, fabricar dentro de esa frontera de posibilidad de producción estos dos artículos, aviones pequeños, aviones grandes. Nos vamos a Brasil. ¿Qué ocurre en Brasil? Pues sencillo, en Brasil tenemos otra frontera de posibilidades de producción, como veis, un poquito más chiquitita, pero, ¿qué le permite ese sistema productivo a Brasil en términos de aviones grandes, aviones pequeños? Pues, hombre, aviones grandes lo tiene más regulera. ¿Por qué? Pues porque en su fábrica podría, si solo fabrica eso, fabricar 10 aviones grandes. Pero si fabrica aviones pequeños, pues parece que se le da un poco mejor y podría llegar hasta las 30, ¿vale? Cada una de esos países, si solamente comercia consigo mismo y sobre su base de producción, pues sencillo, ¿quién manda? Pues manda su correspondiente curva de frontera de posibilidades de producción.
¿Se ha entendido esto? Es decir, todo lo que esté hasta el límite en Estados Unidos de esta línea estará dentro de la frontera de posibilidades de producción. Y si además está sobre la línea, además de ser posible, hemos dicho que era eficaz, eficiente, etcétera, etcétera. Y en Brasil, pues con sus reglas pertinentes. ¿Se va entendiendo? Es decir, si nosotros solamente, Brasil solo tiene en cuenta su capacidad productiva de aviones grandes y pequeñas, pues las reglas de juego la marca, en este caso, su frontera de posibilidades de producción, que tiene otras reglas de juego diferentes. Como veis, son dos fábricas que serán diferentes en tamaño, en recursos, en tecnología, pero que las dos pueden fabricar esos dos mismos aviones, ¿vale? Los aviones grandes y los aviones pequeños. ¿Para qué me sirve el modelo de ventaja comparativa? Hombre, normalmente el modelo de ventaja comparativa, y aquí donde viene esta línea, esta apreciación que os pongo, un individuo tiene ventaja comparativa en la producción de un bien o servicio si el coste de oportunidad, recordad que el coste de oportunidad es aquello a lo que yo renuncio si dedico mi esfuerzo, mi capital o mi tiempo en una dirección concreta. Entonces, todo lo que dejo de hacer es el coste de oportunidad. Repito, un individuo tiene ventaja comparativa en la producción, en este caso estamos hablando de fabricar, de producir, un bien o un servicio si el coste de oportunidad de producir ese bien o servicio es menor para ese individuo que para el resto. Pues ese individuo pues, está mejor situado, renuncia a menos. Renuncia a menos. Recordad que, en cierto modo, si nosotros nos vamos a las fronteras de posibilidades de producción, si tú te dedicas a fabricar 30 aviones grandes en Estados Unidos, renuncia a fabricar 40 pequeños. Ese es el coste al que estamos renunciando de oportunidades. Y en Brasil, pues si tú te dedicas solo, por ejemplo, a fabricar 10 aviones grandotes, pues estás dejando de fabricar, coste de oportunidades, 30 aviones pequeños. Y todo eso tiene cuentas, tiene ventas, interesa más, interesa menos. Ese es el coste de oportunidades, que aquí no le estamos metiendo valor económico, ni a las ventas, ni otros factores, ¿vale? Pero fijaros, ¿qué es lo que ocurre? El modelo de ventaja comparativa está pensado para ver si los individuos cuando colaboran vía ¿qué? Vía comercio adquieren o tienen una ventaja comparativa. Es decir, ¿están mejor solos o acompañados? Bueno, ya habéis visto las reglas de juego de los sistemas de economía, perdón, de producción que sean sin comercio, cada uno tiene sus reglas, en Estados Unidos la suya y en Brasil la suya. Vamos a ver qué pasaría si por casualidad se fusionasen y empezasen a comerciar, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Vamos a empezar por el principio. Si os dais cuenta, tenemos la tabla 2.2, que la tenéis en vuestro manual. Y aquí donde, con esto ya aprendemos todo, ¿vale? Porque se ve perfectamente. Estados Unidos, aviones grandes, imaginaros que produce 18 y consume 18. Esto es sin comercio, estas son sus reglas de juego, ¿vale? ¿De dónde hemos sacado ese 18? Pues de cómo lo está haciendo. Si me voy otra vez a la figura anterior, si os dais cuenta, está ahora jugando con esta regla de juego. Fabrico 18 grandes y fabrico también ese mismo año, o ese mismo tiempo, ese mismo periodo, 16 aviones pequeños, ¿vale? Fabrico 18 y 16 y además los adquiero en la economía. En Brasil, 8, 6, 8 grandes, 6 pequeños y además los necesito, los compro, ¿vale? Eso es lo que os está poniendo esta tabla. Estados Unidos, aviones grandes, produce en su curva de frontera de posibilidad de producción 18 y consume 18, produce 16 pequeños, consume 16. En Brasil, los grandes produce 8, consume 8 y aviones pequeños produce 6, consume 6. Todo lo que producimos lo consumimos porque nos hace falta, ¿vale? Para lo que sea, aviones militares, civiles o lo que sea, ¿vale? Vamos a suponer que empiezan a colaborar y a comerciar. Y cada uno lo que va a hacer es intentar dedicarse a lo que mejor se le da o es más rentable o es más eficaz. Evidentemente, aquí si os dais cuenta, si Estados Unidos fabrica 30 grandes, ostras, que si os vamos a traer las figuras anteriores, el que más aviones grandes puede fabricar con cierta holgura y capacidad, en este caso, por ejemplo, la fábrica que está en Estados Unidos, ¿vale? Si se dedicara a fabricar, imaginaros, 30 aviones grandes y Brasil solo 30 aviones pequeños, fijaros, lo que estamos cogiendo son los polos de producción de aquello que se supone que se le da mejor. Evidente que a Brasil se le da mejor fabricar muchos aviones pequeños y a Estados Unidos se le da muy bien fabricar aviones grandotes, ¿vale? Con lo cual cogemos que cada fábrica de cada país solo se dedicara a fabricar lo que mejor se le da,
¿vale? Y luego nos lo vendemos, nos lo compramos. ¿Y qué pasaría? Pues muy sencillo. Si yo produzco 30, a lo mejor yo necesito a nivel de Estados Unidos aviones grandes 20 y otros 10 se los estoy dando a Brasil o los estoy vendiendo. Y Brasil está produciendo 30, porque puede, porque está dentro de su frontera de posibilidades de producción, se queda con los 10 que necesita y los otros 20, si os dais cuenta, se los estamos dejando a Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Pues fácil, hacemos una comparativa. Por eso es un modelo de ventaja comparativa. Nosotros comparamos lo que... Fijaros que ellos están dedicando el mismo esfuerzo, porque están dentro de sus fronteras de posibilidades de producción. Mismo esfuerzo productivo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que en Estados Unidos, en el primer sistema, podía consumir 18, ahora con el mismo esfuerzo consume 20, es decir, ha ganado 2. 2 aviones grandes, son muchos, ¿eh? Ahora, los aviones pequeños antes consumía 16, ahora puede consumir 20. Ha ganado 4. Brasil, ahora está consumiendo 10 aviones grandes. Antes eran 8, con lo cual ha vuelto a ganar también 2. Y en aviones pequeños, ahora está consumiendo 10. Antes solo podía pillar 6, con lo cual ha ganado 4. Esto es un modelo de ventaja comparativa. Y ahora pueden hacer todos los ejercicios que quieran y las preguntas que quieran. Pero técnicamente lo que estamos haciendo es coger 2 sistemas que fabrican lo mismo, con 2 fronteras de posibilidad de producción que miden en las 2 puntas los mismos productos. Cuidado, os vayan a hacer una pregunta trampa, ¿vale? Aquí son todos o aviones grandes o aviones pequeños, y lo que se va viendo, por ejemplo, en este sistema es si realmente hay una ventaja comparativa. Si os dais cuenta, con el mismo esfuerzo, durante el mismo tiempo, los 2 productores y consumidores, produciendo con la misma capacidad, tienen más productos, tienen más posibilidades de tener más aviones grandes y más aviones pequeños, ¿vale? Esto es lo que se supone que es el beneficio del comercio. Sin querer, vamos a hacer aquí un ejemplo muy claro utilizando el modelo de ventaja comparativa, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido técnicamente? Técnicamente es que nos hemos saltado a la torera la frontera de posibilidades de producción de los 2 países. Si os dais cuenta, si nosotros estamos diciendo, vuelvo a la tabla, que ahora Estados Unidos coge 20 grandes y 20 pequeñas y nosotros eso lo trasladamos a su frontera de posibilidades de producción, ya no está hasta la línea o por debajo, es que estamos aquí. Acabamos de, con una relación de comercio, ser capaces de transgredir la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué le ocurrió a Brasil? Pues Brasil está en 10-10. 10 de cada. Si lo trasladamos otra vez también a la frontera de posibilidades de producción original, que era esta, se ve un poquito regulera, pero es 10-10. Si os dais cuenta, el punto también de consumo de Brasil, ¿vale? Con comercio es mucho mejor que sin comercio. Sin comercio estaba aquí, con comercio está aquí. Estados Unidos sin comercio está aquí, con comercio está aquí. Os recuerdo, utilizando las mismas reglas de juego y la misma capacidad productiva. Todo exactamente igual, ¿vale? Por tanto, ¿interesa el comercio? En este modelo de ventaja comparativa, en este sí que interesa. Oye, ¿con esto me pueden hacer una pregunta de examen? Hombre, sí, con esto nada más os pueden poner una gráfica de dos fronteras de posibilidad de producción y de poner un punto fuera o los puntos fuera y deciros, ¿cómo se llama esto que está aquí fuera? ¿O qué ha ocurrido aquí? Y ahora os ponen 3 opciones en la pregunta. O sea, pueden poner ejercicios o preguntas de tipo que vosotros busquéis qué es lo que está describiendo en ese caso la gráfica. Y como veis, en este caso es muy sencillo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque solamente se da ese tipo de situaciones cuando hay una ventaja comparativa fruto del comercio, ¿vale? Si no, no se podría dar porque tu limitación productiva es la que está. Bueno, como veis, es muy sencillo. También tenemos, bueno, ya hemos explicado el modelo 2, de aquí ya ni más nada. Ya es hacer ejercicio, que nos pregunten de la manera que queramos, hacernos nuestras chuletitas y nuestros resúmenes y nuestros colores y nuestros ejercicios y tenerlas siempre para poderlo trabajar cuando vayamos a llegar a la hora del examen, ¿vale? Vamos al Perdón, modelo 3. El Evaristo. modelo 3 también es muy sencillito. El modelo 3, vamos a quitar esto de aquí que no veo bien. El modelo 3 sería el de flujo circular de la renta. Este modelo es una patata, es malísimo, pero bueno, a nivel teórico
os lo han puesto, podéis haber puesto otros más interesantes, pero lo tenemos aquí. Vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿vale? El comercio adopta la forma de trueque cuando los individuos intercambian directamente los bienes y servicios que tienen por los bienes y servicios que necesitan. Esto es la base fundamental del intercambio, trueque y después comercio, ¿vale? El flujo circular de la renta, ¿qué es? Pues es un modelo que representa cómo se producen las transacciones entre los distintos agentes de la economía. Y lo que vamos a ir viendo es esa renta hacia dónde va o cómo se mueve, ¿vale? En verdad tampoco dice mucho, pero bueno, aquí lo tenéis. Es un modelo, os pongo aquí, vamos a quitar esto de aquí, que tampoco, os pongo aquí muy defectuoso, ¿vale? El propio autor del libro también os va a decir, habla de las limitaciones del modelo, pero técnicamente lo que esta figura representa, os leo, ¿no? Estamos en la figura 2.7, si os dais cuenta es cómo el dinero va de un sitio a otro, ¿vais viendo? En función del traspaso de bienes y servicios. Pero esto es la base misma del intercambio. Es decir, yo soy una empresa, se va entendiendo, y yo doy un bien y servicio a quien sea, mercado, financiero, lo que sea, y recibo dinero a cambio. ¿Vale? Y así sucesivamente los diferentes agentes. Yo soy un hogar y necesito bienes y servicios que me llegan de ese mercado y ¿qué es lo que doy a cambio? Pues doy dinero y ese dinero va en esta línea. Si os dais cuenta, lo que va a demostrar es que el flujo circular de la renta va en dirección inversa al flujo circular de los bienes y servicios, ¿vale? Pero en verdad es la base del intercambio. El dinero va para allá porque el bien o servicio que yo adquiero viene hacia mí, ¿vale? Y eso ya le podemos meter, por ejemplo, en este caso, 4 agentes que son los que contempla el modelo de circular de la renta, ¿vale? Os lo leo un poquito. Esta figura representa los flujos de bienes, servicios y dinero de una economía. En los mercados de bienes y servicios, los hogares compran bienes y servicios a las empresas, lo que genera un flujo de dinero hacia las empresas y otro de bienes y servicios hacia los hogares, pero siempre van en direcciones opuestas. El dinero vuelve a los hogares cuando las empresas les compran factores de producción en el mercado de factores. ¿Cuáles son los factores de producción que las empresas le compran a los hogares? Pues muy sencillo. Por ejemplo, el empleo, la fuerza de trabajo, la mano de obra, llamémoslo como queramos. Pero la empresa a las familias o a los hogares les paga, ahora es al revés, por un bien o servicio que intercambian, que en este caso trabaja para mí, yo te doy un salario. ¿Vale? Se dais cuenta, todo ese juego, pues, yo digo, muy defectuoso porque entre medio hay un montón de gente que se queda dinero, otros que van para acá, otros que van para allá, está también la parte de las administraciones públicas, aquí hay muchas cosas metidas que no son tan claras, pero en cierto modo a niveles teóricos, ¿vale? Puro, sin meter mucho enreo, nos va diciendo un poco cómo realmente es la base de un intercambio económico o de un modelo económico. Y con esto hemos terminado. Ya que os pueden poner preguntas, ¿vale? Os pueden poner preguntas de los hogares de dónde obtienen, hacia dónde va el dinero que va a los hogares. Y va hacia, bueno, en verdad son dos agentes grandes, los hogares y las empresas, ¿no? Y los servicios y las prestaciones, que no, no es muy complicado. Algunos años han caído preguntas de flujo circular de la renta. ¿Vale? Aunque sea un modelo muy regulera, pero es preguntable, un modelo económico que lo podéis tener por aquí, ¿vale? Bueno, con esto, bueno, queda aquí una última transparencia, pero en verdad va en relación a lo que vamos explicando. Si os dais cuenta, hay conceptos como por ejemplo el de economía positiva, que es la rama del análisis económico que describe el funcionamiento real de la economía, y otra es la de la economía normativa, va a colación de este modelo que hemos explicado, que ofrece prescripciones sobre cómo deberían funcionar la economía. En verdad, todos los modelos son economía normativa porque son hipotéticos, deberían de ser así, o podría ser así, o a lo mejor tirirí, tiriró, ¿vale? Porque incluso en el modelo de ventaja comparativa, imaginaros, tenemos dos fronteras de posibilidad de producción, pero ahí no hemos tenido en cuenta de si cuesta lo mismo mandar el avión de Estados Unidos a Brasil que de Brasil a Estados Unidos. Uy, a lo mejor las puedes fabricar y las consumes iguales, pero luego en medio hay otras historias que no se están contemplando que hacen que no sea perfecto el modelo. Pero bueno, es un elemento que permite hacer que una previsión, y es el siguiente concepto. Una previsión es una predicción simple del futuro, ¿vale? Permite más o menos prever por dónde irían los tiros, ¿vale? Y por dónde se supone que se comportará ese elemento económico que tú estás midiendo con el modelo de que se trate, ¿vale? A modo de repaso,
de toda esta parte que estamos diciendo, los economistas trabajan fundamentalmente en la economía positiva, analizan el funcionamiento del mundo, las cosas que funcionan bien y las que funcionan mal, y elaboran previsiones. En la economía normativa, que hace prescripciones sobre cómo deberían funcionar las cosas, no hay respuestas correctas, sino juicios de valor. Se va entendiendo, son opiniones, o a mí me parece, o podría ser, o debería de ocurrir tal cosa. Todo eso en verdad es la bruja con la bola o el tarotista que echa cartas. Hay veces que acierta muy bien y hay veces que lo hace una jarta de más. Pero en verdad a la economía le encantan las predicciones autocumplidas y las previsiones normativas de futuro, sean reales o no, porque toman decisiones en base a eso. ¿Vale? Así que en cierto modo nos basamos en prejuicios o en ideas no exactas o no científicas del todo. Los economistas, perdón, discrepan, aunque menos de lo que se cree, por dos razones fundamentales. Primero, por las simplificaciones necesarias para elaborar un modelo, fijaros por ejemplo, de circular, que es demasiado simple. Y segundo, como en cualquier grupo de individuos, sus valores personales pueden ser distintos, lo que les creará diferencias de posición. Y aquí no se está teniendo en cuenta. ¿Vale? Entonces, todos esos elementos pueden, por eso pongo esto de suma importancia, pueden matizar, corregir o invertir una predicción de modelos económicos. ¿Vale? Porque además somos los humanos, somos muy chulos y muy divertidos y hay veces que nos saltamos a la torera lo que se supone que tenemos que hacer según los modelos de predicción. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenéis. Si ahora sí es importante que muchas veces se toman macro decisiones económicas haciendo encuestas de opinión. Y os voy a explicar. Por ejemplo, buscarla. Esto es súper público, es abiertísimo. Tendencia, ¿qué opinan los españoles de cómo va la economía el año que viene? Estos son encuestas oficiales. Y en función de lo que los hogares españoles, los hogares opinen, y después también lo haya los empresarios, los haya, opinen cómo va a ir la economía, en cierto modo te están diciendo, creo que va a ir bien, por tanto voy a gastarme más, voy a estimular, voy a invertir, voy a no sé qué. Te está dando una previsión, ¿vale? Pero fijaros, súper guau, volátil, de una tendencia que se supone que va a ocurrir en función de la percepción que en ese momento tienen un grupo de sujetos, en 40 millones de españoles o 50, pero son percepciones que pueden variar de un día a otro, ¿vale? Pero se toman decisiones en base a ese clima de percepción de parámetros económicos. Bueno, darle caña, repasar, revisar y afianzar conceptos que caen preguntas, aunque estemos en el tema 1, porque somos muy susceptibles de hacer preguntas, a lo mejor no de tanto de ejercicio, que también, sino de tipo así más teórico, que siempre cae alguna pregunta. Bueno, vamos a abrir el siguiente tema y ya lo empezamos. Vamos a empezar con el tema estrella. El tema estrella de la economía y de la asignatura de micro y de macroeconomía, que es el tema de la oferta y la demanda. Si controlamos este tema, controlamos prácticamente toda microeconomía, luego lo enredaremos un poquito más para hacerlo más divertido, y también macroeconomía, gran parte de la asignatura de macroeconomía, ¿vale? Lo que pasa es que lo haremos con oferta agregada, demanda agregada, le pondremos apellido a la oferta y la demanda. Pero si tenemos claras las ideas o los conceptos y la manera de entender este tema, ¿vale? Básicamente podemos controlar todo lo demás, aunque sea un poquito más rebuscado, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo algunos conceptos que nos van a ayudar, ¿no? Bueno, hay una parte del libro, ¿no?, que habla de un modelo de mercado competitivo, etcétera, etcétera. Evidentemente, ¿qué permite la competencia? Pues que haya oferta y demanda y que mucha gente pueda ofertar y demandar. Eso es lo que permite ese juego económico que tanto gusta, ¿vale? Un mercado competitivo es aquel en el que hay muchos vendedores y compradores de un mismo bien, sin que ninguno de ellos pueda influir en el precio de venta. Esto es muy importante, ¿vale? Recordad que nosotros empezamos definiendo y hablando de microeconomía precisamente jugando con este concepto, ¿vale? Aunque veíamos que casi todo el mundo lo que intenta es precisamente lo contrario, es influir en el precio de venta. Yo que vendo, ¿qué quiero? Que sea muy caro. Claro, me voy a lucrar mucho. Y el que compra, ¿qué quiere? Que sea muy barato.
¿vale? Y entre medio hay un montón de gente también con intereses pues, hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Esos elementos están todo el tiempo así. ¿Por qué se habla de competitivo? Competitivo es cuando realmente nadie lo controla o nadie podría determinarlo tal cual. Aún así, siempre hay posibilidades de intervención. Por ejemplo, las que tienen por normativa los gobiernos. Yo puedo fijar un precio mínimo o un precio máximo, pero no lo estamos metiendo aquí. Estamos ahora hablando solamente en general, ¿vale? Modelo de oferta y demanda, pues lo que hace es, este modelo explica el funcionamiento del mercado, de un mercado tipo competitivo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque normalmente el modelo de oferta y demanda, luego veremos cuando le metamos la variable de que alguien toca el precio, la cantidad que se puede hacer, o aranceles o impuestos, todo eso se puede hacer, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues funciona en función de cómo se comportan por micro decisiones todos los que consumen y todos los que producen, y todo esto es microeconomía, ¿vale? Ya digo, lo iremos explicando poquito a poco. ¿Esto por qué no pasa cuando yo le digo? Con ello, ¿qué debemos de controlar? Pues ese va a ser mi objetivo, que lo controléis, ¿vale? Y no es difícil. Tenemos que controlar 5 cosas muy concretitas, ¿vale? Primero, saber lo que es una curva de demanda. Esto es muy importante, ¿vale? Cómo se comporta, qué tendencia tiene, cómo se dibuja. Ahora la vamos a ver. Y ya se nos va a quedar grabado a fuego para toda la vida, ¿vale? Una curva de demanda. Es sencillo. La demanda, ¿quién la realiza? Quienes compran cosas, quienes demandan cosas. Es decir, estamos en la parte de los consumidores o las familias, en esa parte. ¿Las empresas pueden ser también demandantes? Claro, pues también estarían en la demanda. Sí, todos los que demanden algo. ¿Por qué? Pues porque se van a mover en función de sus intereses, ¿vale? ¿Qué segunda cosa tenemos que tener clara? Una curva de oferta. La oferta es quien oferta algo para que se venda, porque lo produce. Se va entendiendo, estamos en la parte de la gente que fabrica, los productores, la empresa que da bienes o servicios, ¿vale? Estamos en la otra parte, ¿vale? Pues esta curva también tiene una manera de representarse muy concreta y tiene una manera de comportarse muy concreta, ¿vale? Y tiene que ver con la lógica de qué quiere cada grupo. Los demandantes querrán que el precio sea muy bajo y los ofertantes querrán que las cosas sean muy caras para hacerse muy ricos, ¿vale? Por eso van a tener curvas distintas, ¿vale? Y son luego muy divertidas. ¿Qué debemos de saber también? Que esas curvas se mueven y se desplazan y es muy importante esos movimientos, ¿vale? Esas curvas, pues su conjunto de factores, tanto la demanda como la oferta, tienen lo que se llaman desplazamientos de la curva de oferta y conjunto de factores que provocan desplazamientos de la curva también de demanda. Vamos a estudiar por qué la demanda o la oferta se puede contraer o se puede expandir, es decir, puede ser un desplazamiento de la curva hacia la derecha, hacia la izquierda, de expansión o de contracción. ¿Y qué elementos? Y aquí os pueden poner un montón de preguntas tipo T, determinan que una curva de oferta o de demanda se desplace en un sentido o se desplace en otro, ¿vale? Luego veremos también la parte de la economía. Recordad que nosotros hemos definido que una economía de oferta y demanda o un modelo de oferta y demanda es el que marca o describe muy bien un funcionamiento de un mercado competitivo. Ahora lo vamos a ver en gráfica, ¿no? Para ello significa que tiene que haber un momento en que coincidan los intereses de quienes demandan un producto y quienes ofertan o venden ese producto. Cuando coincide es lo que se llama una situación de equilibrio de mercado, que incluye un precio concreto de equilibrio y una cantidad producida en situación de equilibrio. No os preocupéis, que ahora lo vamos a explicar también. Pero si os dais cuenta es cuando coinciden ofertas y demandas. Es lo normal que ocurra, ¿vale? Y después, cuando movemos el mercado, así hacemos cosas. Es decir, ¿qué le ocurre a un punto de equilibrio cuando una de las curvas se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda? Pues que todo eso que funcionaba ha cambiado y ahora tenemos nuevas situaciones de equilibrio o reajustes, ¿vale? Y todos esos reajustes, técnicamente, ese proceso es como la ley de oferta y demanda, esa tan famosa de que el mercado se autorregula. Explicaría gráficamente esos cambios, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo aquí, ya digo, en estado puro, porque si le metemos otras variantes,
Esto tiene limitaciones, tendrían comportamientos un pelín diferentes, pero más o menos la lógica es la misma. Bueno, vamos a darle caña. Vamos a empezar aprendiendo una de nuestras amigas, que es la curva de demanda. Os recuerdo, la curva de demanda es una curva que representa lo que desean o las intenciones de los que compran, de los consumidores, de los demandantes. ¿De qué? De lo que sea. No nos importa. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos un plan de demanda y curva de demanda. ¿Cómo es una curva de demanda? Una curva de demanda en economía y a partir de ahora para todo el libro se va a llamar D. Esta es la letra que la identifica. La letra D de demanda, muy fácil, ¿vale? La letra D. ¿Qué es lo que dice? Pues básicamente que una curva de demanda siempre tiene pendiente negativa. Si os dais cuenta, cae para abajo, no sube, cae para abajo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, fiaros, siempre atento, ¿vale? Para que siempre tengamos las reglas de juego. Todas las curvas tienen un eje de abscisa, de ordenada, etcétera, etcétera, un eje X, un eje Y, me diga cómo lo llaméis. Pero la parte de aquí, la que sube, la de la izquierda, siempre refleja el precio de un producto. Y la parte de abajo refleja la cantidad de ese producto. Como estamos hablando de demanda, pues será la cantidad demandada, ¿vale? Es muy sencillo, ya que sabemos mucho de esto. ¿Qué le ocurre al que compra, al que demanda? Que quiere siempre que el precio sea pequeño. ¿Qué significa? Que a más chiquitito sea el precio, ¿vais viendo? Conforme vamos bajando, más cantidad demanda la gente, los demandantes, claro, porque ha bajado el precio. Todo el mundo, que ha bajado el precio, compro. ¿Vale? Imaginaros que es el precio de la bombona de butano. Cuando está muy harta, la gente dice, espérate, espérate. Cuando está muy barata, dice, me llevo dos. Se dispara la demanda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está muy barato, vaya a ser que suba. ¿Qué ocurre? Que cuando se encarece el producto, se produce un recorte de la cantidad demandada. Bueno, y aquí ya podemos jugar con lo que queramos. Si os dais cuenta, cada puntito que hay aquí, a cada precio le va a corresponder una cantidad. Precio del gas natural, cuando está a 4, son toneladas, esos son toneladas por no sé qué, ¿no? Por lo que sea, por cantidad, ¿vale? Por un vasito de gas, ¿vale? Por 4 euros. Pues, ¿cuánta cantidad se demanda? Está muy caro, 7,1, ¿vale? En toneladas o en lo que sea, ¿vale? Conforme va bajando el precio y va esta curva de demanda haciendo su trabajo, que es comportarse como una curva de demanda, os vais dando cuenta que a menor es el precio, va al corresponderle una mayor demanda o cantidad de ese producto que estamos midiendo. ¿Vale? ¿De esto nos pueden hacer preguntas? Pues claro que nos pueden hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué prefieren los demandantes o los consumidores? ¿Que sea más alto o que sea más bajo? Dada una cantidad de un precio 4 dólares o 3 dólares, ¿en cuál de las dos se producirá una mayor demanda? Caray, pues donde más bajo sea, ¿vale? O sea, da igual que nos lo pregunten de una manera o de otra. Si nosotros queremos vender más de 14 toneladas, ¿qué precio debería de tener? Pues por encima de 3, por debajo de 2, por encima de 1, entre 1 y 2, entre 1 y 3. Me da igual cómo lo pregunten. ¿Vale? Porque siempre estamos haciendo el juego, ¿vale? De esa relación entre lo que las cosas cuestan y la cantidad de demanda. Y el juego en una curva de demanda, que ya sabéis que va a tener la letra D para siempre, va a ser que a mayor precio, menos cantidad. Y a precio más bajo, cantidad, mayor cantidad demandada. Pues ya sabemos un montón de páginas del libro. ¿Vale? Ya nos lo pregunten como nos lo pregunten. ¿Qué ocurre? Hay dos tipos de movimiento de las curvas. ¿Vale? Un movimiento que es el movimiento por la curva de demanda. Si os dais cuenta, cuando yo he descrito qué ocurre a un precio 4, qué ocurre a un precio 3,50, qué ocurre a un precio 3, yo me estoy moviendo por la curva y la curva misma me da la información de las cantidades o al revés. Si tengo tal cantidad, ¿qué precio me va a dar? Yo me estoy moviendo por la curva y en función de donde yo me ubique, esa curva me da o un valor o me da otro. ¿Vale? Pero estaría el segundo movimiento, que es súper importante, que son los desplazamientos de toda la curva. No es que yo me mueva por la curva, sino que cojo la curva entera y la muevo hacia la derecha o cojo la curva entera y la muevo hacia la izquierda. Y esto se llaman desplazamientos de la curva de demanda, que es donde nosotros estamos ahora. Es un cambio de la cantidad demandada de un bien a cada
precios o a todos los precios que mida la curva, ¿vale? Este cambio queda representado por el desplazamiento de la demanda original a una nueva posición que se refleja en una nueva curva de demanda. Normalmente lo vais a encontrar así, ¿vale? Es un desplazamiento de curva de demanda la tenéis en la figura 3.2, por ejemplo. Es un desplazamiento de la curva hacia la derecha. ¿Qué significa? Que algo ha pasado, algo ha ocurrido, ahora veremos esos algo, ¿vale? Una regla de juego ha cambiado de tal manera que donde antes estaba la curva de demanda de precio de gas natural, han cambiado las situaciones y de la demanda 1 o curva de demanda 1, ahora se ha producido un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha y tenemos una demanda 2, curva de demanda 2. Esto es un desplazamiento de toda la curva. Y aquí lo tenemos en la tabla reflejado. Es decir, si nosotros tenemos, en este caso, refleja además comportamientos de dos curvas diferentes sobre el mismo precio y producto dado, ¿vale? En este caso, en el año 2002 y en el año 2006, ¿vale? ¿Qué ocurrió en el año 2002? Pues que al mismo precio había unas cantidades, si os dais cuenta, ¿vale? Y esos precios tenían sus reglas de juego. ¿Qué ocurre en 2006? Como había un desplazamiento hacia la derecha, hablamos de un incremento. ¿De qué? Del precio, no. Ojo, de la cantidad. Los precios son los mismos. Un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha significa un aumento de la demanda al mismo precio. Al mismo precio. Es decir, si yo tengo aquí 4 euros o 4 dólares, por coger rango más alto, ¿vale? En 2001 se demandaba 7,1. Con la nueva regla de juego, que no sabemos lo que ha ocurrido, ahora se demanda 8,5. ¿Vale? Y así con todos los precios. Vais viendo, todos han sufrido un incremento en la misma proporción, porque lo que hemos hecho es desplazar hacia la derecha todos los valores. Un desplazamiento completo de curva, ¿vale? Un desplazamiento de la curva de demanda. En este caso, bueno, no sé si aquí pondrá, te parece, tienes el aumento de la demanda, sí, un número de en el que la economía, bueno, aquí no lo pone, ¿vale? Si os dais cuenta, vamos a ir viendo ahora qué elementos son los que generan desplazamientos de curva de demanda, ¿vale? Los economistas creen que hay como 5 factores principales que desplazan las curvas de un bien o servicio, ¿vale? Que son cambios en los precios de los bienes o de los servicios relacionados. Ojo, no es que un precio cambie, sino que cambian todos los elementos relacionados. Ahora explicamos. Cambios en la renta que es el dinero que yo tengo como demandante, estoy más rico, tengo más dinero, a lo mejor gasto más, ¿vale? Cambios en los gustos, ya no me gusta el IPOM, ahora me gusta el IPAN. Y me compro en vez del IPOM, me compro el IPAN porque ha cambiado los gustos. Pues todo eso en la curva de IPAN pues va a tener un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Cambios en las expectativas. Esas expectativas pueden ser positivas o negativas. Recuerda que hemos estado hablando de esto, ¿vale? Y cambios en el número de consumidores. Oye, es que hay más gente dispuesta a comprar. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, más gente trabajando, más gente con renta, ha entrado mucha gente de fuera, hemos ampliado el mercado al país de al lado, lo que sea. Y se produce un cambio de regla de juego. Con lo cual, esa demanda necesariamente tiene que cambiar y sufre un gran desplazamiento en la curva, ¿vale? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues básicamente aprendernos lo que viene aquí. Esto lo vamos a quitar, ¿vale? Esto es lo que tenemos que aprendernos. ¿Por qué? Porque aquí nos pueden hacer un montón de preguntas. Si os dais cuenta, aquí lo que hace el autor del libro, en el año anterior, en los en los manuales anteriores eran más chiquititos, daba menos juego, pero aquí prácticamente están todos los factores, ¿no? Dice, cuando sucede esto, la demanda aumenta, cuando sucede esto otro, pues la demanda disminuye. Y lo que hace es compararlo, ¿vale? Desplazamiento de una curva de demanda hacia la derecha o desplazamiento de una curva de demanda hacia la izquierda y así con todo, ¿vale? Todos los de la primera columna son desplazamientos hacia la derecha, todos los de la segunda columna son motivos de desplazamiento de curvas hacia la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, cuando el precio de un bien sustitutivo aumenta, ¿qué ocurre? Que evidentemente ahora veremos lo que son bienes sustitutivos. Vamos a explicarlo en la siguiente transparencia. Por ejemplo, dos bienes son sustitutivos cuando la subida del precio de un bien aumenta la demanda del otro.
Si sube mucho el precio del café a niveles macro o grandes regiones, hay mucha gente que empieza a tomar té. ¿Vais viendo o no? Cuando la subida del precio de un bien aumenta la demanda, no el precio, de otro. O al revés, está muy, 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 muy caro el té y la gente se empieza a tomar más café. ¿Vale? Bueno, si está en Reino Unido, a lo mejor la subida del té pues hace que, ¿vale? Pero da igual, no importa. Bienes complementarios, cuando la subida del precio de un bien disminuye la demanda del otro, coche y combustible, ¿vale? En este caso, uno aumenta, sustitutivo, y los complementarios lo que hace es que tienen un comportamiento al revés, ¿vale? Cuando sube, baja, ¿vale? Este elemento son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque también explica toda esta relación. Cuando el precio de un bien complementario disminuye, pues ya lo hemos explicado antes. ¿Qué es lo que ocurre? Que aumenta la demanda del bien original. ¿Vais viendo? No. Y si el precio del bien complementario aumenta, pues disminuye esa demanda. ¿Por qué? Porque están invertidos. Que pueden hacer una pregunta tipo T, por ejemplo. Otro, cuando la renta sube, ¿qué es la renta? El dinero que tiene la gente. Yo tengo más renta, tengo más poder adquisitivo. Si lee ahí, ¿qué le va a pasar a la demanda? Pues como hay más gente con más dinero para gastar, la demanda de lo que sea, las demandas van a aumentar. Pues va a producirse un desplazamiento. Pero cuando la gente tiene menos dinero, cuando la renta disminuye, el desplazamiento de la curva es hacia la izquierda, ¿vale? Cuando la renta disminuye, el precio aumenta. Cuando la renta aumenta, el precio disminuye, ¿vale? Cuando los gustos cambian a favor de un bien, ¿vale? ¿Qué ocurre? Porque te gustan más, la gente consume más. Recordad el ejemplo que hemos puesto. La demanda del bien aumenta. Cuando los gustos cambian contra un bien, ya a la gente le parece fea la marca, saboría, lo que sea, pues disminuyen. Por eso las empresas, cuando hay escándalos o cuando dice, oh, esta empresa no es ecologista, o trata mal a los trabajadores, o ha hecho un trato con un Estado que hace cosas raras, intentan lavar su imagen muy clara. Vais viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los anuncios más bonitos de medio ambiente que hay en la televisión? La de las petroleras y la de las eléctricas. Más, lo dejo para la reflexión. Pero son muy bonitos, pero están jugando con una imagen porque necesitan limpiar su imagen, ¿no? De contaminante. ¿Cuándo se espera que el precio aumente en el futuro? O sea, tú sabes que va a aumentar, la demanda de un bien aumenta. Hoy. ¿Se ha entendido o no? Ojo, está diciendo la gente que a partir de 6 meses va a subir el Euribor. Si tengo que hacer hipoteca, mejor que lo haga ahora. Pero ahora, si todo el mundo toma esas decisiones, se produce un aumento un desplazamiento de la curva de demanda, porque todo el mundo demanda hipoteca. La hipoteca es un producto, ¿eh? Que también se compra, se adquiere, etcétera, etcétera. Cuando se espera que el precio disminuya en el futuro, si va a bajar precio, no voy a hacer tonto de comprármelo ahora. Me voy a esperar. Si todo el mundo hace lo mismo, vais viendo, ¿no? Muchas microdecisiones, se produce un desplazamiento de la demanda hacia el lado contrario. Cuando el número de consumidores aumenta, aumenta la demanda. Cuando baja el número de consumidores, por ejemplo, en sitios donde hay envejecimiento poblacional, hay pueblos que han desaparecido porque no tienen gente. Las tiendas que hay ahí, la demanda de productos de ahí, locales, cierran. Llega ahora un momento que disminuye tanto que ya ni siquiera haya economía, ¿vale? Todo eso tiene que ver con el número posible o aumento o disminución del número de consumidores, ¿vale? Por tanto, la demanda y posteriormente la oferta, la demanda necesariamente se va a ver afectada, ¿vale? Bueno, vamos muy bien. Esto no lo aprendemos, que no es muy difícil. Bueno, ya hemos explicado lo que son bienes sustitutivos y lo que son bienes complementarios. Pero esto no me acuerdo lo que era, porque lo aprendes de memoria, porque seguro que te lo van a preguntar. ¿Vale? Sustitutivo, cuando la subida del precio de un bien aumenta la demanda del otro. Y complementario, cuando la subida del precio de un bien disminuye la demanda de otro. En el libro os pone el ejemplo del café y el té y los coches y el carburante. De todas maneras, mirad leed un poquito más porque lo desarrolla más y podéis también buscar otros elementos que también os puedan ayudar. También le podéis decir a la inteligencia artificial que os ayuda a comprender que es un bien sustitutivo en economía, que os ponga ejemplos. Estas cosas se lo podéis pedir a ChatGPT, que os hace trabajos te voy a enseñar lo que es con ejercicio, etcétera, etcétera. Os puede ayudar a estudiar. Vamos a seguir viendo, ¿vale? Porque claro, estamos viendo el significado de los desplazamientos de la curva de demanda. Cuando un elemento de la renta aumenta el consumo de un bien, que es lo más frecuente, se trata de un bien normal.
Ahí estamos de acuerdo, ¿vale? Es decir, aumenta la renta y aumenta el consumo de un bien, pues se trataría de un bien normal. Pero cuando un aumento de la renta reduce el consumo de un bien, se trata de un bien inferior, ¿vale? Esto, vais a ver, por ejemplo, ejemplos de yo que sé, marcas blancas. Cuando aumenta la renta, las marcas blancas, ¿sabéis lo que son las marcas blancas, no? Que tienen a lo mejor nombre de un supermercado, ¿vale? Eh, tienden a decaer. ¿Por qué? Porque la gente opta por gastarse dinero en otros productos que entiende que son mejores. Es decir, a más renta no es siempre más aumento del consumo o de la demanda en este caso, sino que hay productos que se llaman bienes inferiores que la gente deja de consumir, con lo cual caen. Esto es muy, muy importante, muy, muy importante. Por cierto, ¿sabéis cuáles son los elementos que cuando se produce una crisis económica en un país más aumentan? Que es increíble. De consumo, pues buscarlo por ahí también, porque normalmente hay una tendencia de eso. Son los productos de belleza y los servicios que tienen que ver con el mantenimiento del cuerpo y la belleza corporal. Es decir, la gente gasta más en esa parte. Es increíble, ¿vale? Eso tiene un montón de explicaciones, pero no vamos a entrar nosotros en ello. Bueno, como vamos muy bien, vamos a dejar esbozado también lo que es una curva de oferta. Este es el dibujo de una curva de oferta. Si os dais cuenta, es totalmente inversa a la curva de demanda. Me voy a poner otra vez la curva de demanda. La curva de demanda, os recuerdo que era esta, la 3,2. Es decir, tiene pendiente negativa, ¿vale? ¿Qué es lo que buscaba la curva de demanda? Que normalmente a más chiquitito es el precio, más demanda hay. ¿Por qué? Porque está en la parte del que consume. ¿Vale? En la curva de oferta, el comportamiento es al contrario. Además, esto tiene una pendiente que es una pasada, ¿vale? Es decir, a más caro es algo, más cuesta, siempre es precio y cantidad, ¿eh? Los que ofertan están dispuestos a ofertar más cantidad. ¿Por qué? Porque te vas a forrar. Te interesa mucho producir en esas condiciones, a ese precio. Yo coloco en el mercado un montón de productos, oferto, ¿vale? Por eso, toda curva de oferta, hay excepciones, ahora las veremos porque esto es una curva de oferta a corto plazo, las hay a largo plazo, pero eso ya lo estudiaremos un poquito más adelante. Estas curvas de oferta tienen siempre, siempre, siempre pendiente ascendente, positiva, ¿vale? Y no se llama O, se llama S. Os recuerdo, la curva de demanda le poníamos la letra D, ¿vale? Y la curva de oferta le ponemos la letra S. ¿Por qué? Ah, pregunta Parfur, ya lo la averiguáis a ver por qué se llama S. Pero evidentemente refleja que a mayor precio, en este caso, mayor cantidad demandada. Si baja el precio, a los que ofertan, la cantidad ofertada, perdón, a los que ofertan, no les interesa. Por eso se contrae la cantidad de producto ofertado o de ofertantes. También puede ser porque las condiciones a un precio más bajo a ti no te resulten beneficiosas y le pierdas dinero. Oye, mira, si baja mucho el precio, tal y como están las materias primas, lo que pago de trabajo de luz, no me interesa. No pongo a la venta este producto. ¿Se va entendiendo o no? Este sería el juego de una curva de oferta, que hemos dicho que se va a representar por la letra S ascendente. Tened cuidado porque en la crisis del petróleo, los productores aprendieron a manipular el precio recortando la oferta. Por eso la crisis del petróleo no fue como el crash del 29. El crash del 29 era una crisis de demanda, es decir, la gente dejaba de comprar cosas porque no tenía dinero. Entonces, claro, se desplomaba el mercado. En este caso, la crisis fue provocada porque los que ofertaban querían ganar más. Y como querían ganar más, se dieron cuenta y digo, oye, mira, si somos 4 o 5, por eso hemos crisis del petróleo, productores muy potentes a nivel mundial del petróleo, y como no podemos piratear el precio, porque claro, no se puede hacer, no habría libre competencia, ¿qué es lo que sí controlamos nosotros? Oh, yo estoy dando un montón de ideas que muy malas. ¿Qué es lo que sí controlaban? La cantidad de petróleo y de barriles que sacaban de la tierra y ponían en el mercado. ¿Ellos paraban de sacar barriles? No, lo que hacían era que los almacenaban y los guardaban y no te los vendían. ¿Qué hace la gente?
aumenta la demanda. Como aumenta la demanda, ¿qué le pasa al precio? Pega un subidón. Cuando está harto, dice, ahora que le voy a sacar doble, pongo el precio, pongo barriles en juego. Pero a poco, para que siga subiendo el precio. Bueno, pues desde el 73 hasta ahora es lo que tenemos. Pero tal cual. ¿Se va entendiendo? Es decir, gente que controla, esto es economía libre, hombre, no porque controlan los yacimientos petroleros. Entonces están haciendo trampas, claro, pero trampas gordas para intentar incrementar los precios y que ese mismo barril de petróleo cueste pues muchísimo más pasta y los tienes ahí y vas mercadeando. Bueno, eso es el tema de la curva de oferta. Pero tiene que ver siempre eso, precio, cantidad. En la oferta a más precio, más cantidad se oferta, ¿vale? Y hemos dicho que la vamos a llamar letra S. Estas curvas, igual que le ocurría a la curva de demanda, tienen desplazamientos de curva. Entonces se llaman desplazamientos de la curva de oferta. Aquí hay una curva de oferta S1 y una curva de oferta S2. Aquí ha habido un aumento muy gordo, si os dais cuenta, de la oferta. Algo ha pasado que los que ofertan, ¿vale? En el gas, en este caso, todos se han vuelto locos a ofertar más. En este caso son comparativas de dos momentos, ¿vale? En este caso, ¿ves? Antes de una nueva tecnología, después de una nueva tecnología. Fijaros que cada cambio, en este caso una nueva tecnología, ese concepto no lo hemos tenido en cuenta en los demandantes. ¿Por qué? Porque el demandante no depende de su decisión de comprar algo de que adquiera el demandante una nueva tecnología, pero los que fabrican sí. ¿Por qué? Porque muy probablemente con esa nueva tecnología pueda abaratar costes, sacar más producción y por tanto tener más ventas. ¿Vais viendo? Entonces, lo que se hace es que se cambian las reglas de juego, ¿no? Vale. Para nosotros intentar ver las cuestiones que tienen que ver con la curva de oferta, deberíamos de entender también mecanismos que les afectan. Entonces, lo que vamos a hacer, para no dejaros a medias, lo vamos a parar aquí, que vamos muy bien, y el próximo día retomamos desde estos desplazamientos, vemos las causas y empezamos a buscar los puntos de equilibrio económico que son muy, muy chulos, ¿vale? Y lo vamos viendo en representaciones, ¿vale? Bueno, pues me despido, que me tengo que meter en otra clase rápidamente. Y a ver, estoy dejar de compartir. Aquí estamos, vale. Me despido, que tengan muy buena semana. Daos cuenta que ya estamos dando más contenido, entonces ir repasando, porque de todo esto que estamos diciendo, seguro que algunas preguntas de tipo T os van a caer tanto en la P como en el examen de la asignatura, ¿vale? Bueno, pues paro la grabación, buena semana, me despido, adiós.